Antes de 1945 se creía que no existía ninguna película en color de Japón. Hasta ahora. Durante 8 años, los japoneses lucharon en una guerra que ellos creían era santa, pero que se convirtió en una lucha a muerte. Basándonos en películas en color originales, cartas y diarios, esta es su historia. Si mi marido volviera vivo a casa, no me importaría en qué estado llegara. Solo rezo para que vuelva, por los niños y por mí. Queridos padres, me han brindado una oportunidad espléndida para morir. Caeré como la flor de un cerezo. A nuestros leales súbditos, hemos decidido preparar el terreno para una paz grandiosa, soportando lo insoportable. La guerra en color. La historia japonesa. Soportando lo insoportable. Septiembre de 1944. La isla Peleliu, en el Pacífico Occidental, se encuentra en manos de los japoneses. El avance aliado está a menos de 3.200 kilómetros de Japón. Los japoneses llevan más de 7 años de guerra y ahora se enfrentan a las fuerzas combinadas de China, el Imperio Británico y Estados Unidos. Alimentados ambos bandos por una virulenta propaganda, la lucha ha alcanzado nuevos niveles de barbarie. Subteniente Shin Hasegawa. En esta guerra, cualquier tema de justicia ha dejado de ser importante. Todo se reduce a una explosión de odio entre grupos nacionales. Ningún bando dejará de luchar antes de la autodestrucción total. ¡Qué vergüenza! 1944. Cuando los norteamericanos liberaron la isla de Guam, encontraron pruebas de las atrocidades cometidas por los japoneses contra los isleños. Beatrice Emsley, de 13 años, es una de las testigos. Los japoneses se llevaron a mi tío hasta la selva. Lo único que las chicas oímos fue como si alguien talara el bosque e implorara a Dios y dijera: voy a morir. Una vez terminaron y todo volvía a estar tranquilo, pasaron junto a nosotras con los uniformes ensangrentados. Unos 600 nativos de la isla han sido ejecutados por los japoneses durante su ocupación. Mar de Filipinas. Con Japón en peligro de invasión, el alto mando japonés inicia una nueva táctica a la desesperada. El 25 de noviembre de 1944, un bombardero japonés se acerca al USS Essex. Su piloto forma parte de una nueva fuerza, el Cuerpo Especial de Ataque, los kamikazes.
El alto mando japonés está convencido de que los kamikazes debilitarán la moral de los aliados y darán un giro a la guerra. Miles de jóvenes son presionados para que se ofrezcan voluntarios para hacer un último sacrificio por su país. Isao Masuo, de 23 años. Queridos padres, por favor, dadme la enhorabuena. Me han brindado una oportunidad espléndida para morir. El destino de la madre patria pende de la decisiva batalla en los mares del sur, donde caeré como la flor de un cerezo. Cuando la tripulación de un destructor estadounidense intenta rescatar a un piloto abatido, este hace estallar una granada. En Japón, los periódicos y los noticiarios están llenos de hazañas de los kamikazes. Son considerados como la salvación de Japón. Los estudiantes son llamados a filas y entrenados para atacar con aviones, barcos e incluso para actuar como torpedos humanos. Para ayudarles se prepara un manual especial de suicidios. Una vez avistado el objetivo, dirigíos al centro del buque. Al caer en picado, gritad con todas vuestras fuerzas: Hisatsu, matar sin error. Antes de la colisión, es esencial que no cerréis los ojos. Sentiréis que de repente estáis flotando en el aire. En ese momento, veréis el rostro de vuestra madre. Luego, habréis dejado de existir. Rescatan a un marinero japonés del agua. Es el piloto de un pequeño bote suicida de madera cargado de explosivos. A pesar de ser considerados como héroes en Japón, en sus diarios privados y cartas, muchos kamikazes revelan una historia muy diferente. Yoshi Miyake, piloto de la Armada de 22 años. Nosotros, los kamikazes, no somos más que robots. De haber escuchado a los japoneses que realmente aman a su país, ahora no nos enfrentaríamos a este desastre. Sé que mi muerte ya no tiene ningún propósito. A pesar de los ataques kamikazes a más de 400 buques, causando la muerte de más de 5.000 marineros aliados, el avance de estos hacia Japón continúa. Haruo Araki, de 21 años. Querida esposa, el sueño feliz ha terminado. Mañana estrellaré mi avión contra un barco enemigo. Cruzaré el río hasta el otro mundo, llevándome conmigo a algunos yanquis. Cuando pienso en tu futuro, se me parte el corazón. A finales de la guerra, más de 4.000 kamikazes han encontrado la muerte. El imperio japonés, que una vez se extendió por vastas zonas del Pacífico y Asia, se está reduciendo rápidamente. El 1 de abril de 1945,
la isla de Okinawa es bombardeada por los norteamericanos. Es el primer territorio japonés atacado. Para defender la isla, el alto mando japonés ha diseñado otra nueva táctica. Sus fuerzas se han adentrado en la isla ocultándose en cuevas y búnkers. Coronel Hiromichi Yahara, oficial del Estado Mayor del 32º Ejército. Cuando sus tropas desembarquen en la costa sin casi encontrar resistencia, ¿qué estará pensando el comandante enemigo? Soy incapaz de reprimir una sonrisa irónica. Es divertido ver al ejército estadounidense atacar desesperadamente una costa sin defensas como un ciego que ha perdido su bastón. Okinawa se encuentra a menos de 650 kilómetros de las principales islas japonesas y está habitada por unos 400.000 civiles. Junko Isa, de 14 años. Cuando oímos que los norteamericanos habían desembarcado muy cerca, los 8 corrimos hacia el bosque. Luego un avión enemigo surcó el cielo. Cuando miramos hacia atrás, todo estaba en llamas. Podíamos oír a la gente pidiendo ayuda, pero gradualmente las voces se fueron desvaneciendo. Entonces supimos que había muerto. El alto mando en Tokio intenta desesperadamente evitar la invasión de Japón. Están dispuestos a sacrificar Okinawa para mostrarles a los norteamericanos lo sangrienta que puede ser la contienda. Desde su puesto de mando en el monte Shuri, el coronel Yahara observa el avance norteamericano. Durante meses, hemos estado construyendo nuestras fortificaciones en las colinas del sur. Serán un cebo para las fuerzas norteamericanas, y así las derrotaremos. Tras varios días de marcha, de repente los estadounidenses se encuentran frente al grueso de las fuerzas japonesas. El emperador ha declarado que esta batalla decidirá el futuro de nuestra nación. Luego llegó la gloriosa noticia de la muerte del presidente Roosevelt. Nosotros, los oficiales del Estado Mayor, estamos exultantes de alegría. Estamos convencidos de que ahora ganaremos la guerra. Aquí, Radio Tokio, Japón. Estas son las noticias del mundo. En muchas zonas continúan los feroces combates cuerpo a cuerpo. Radio Tokio ha iniciado un programa de propaganda en inglés dirigido a las tropas norteamericanas. El pueblo de la isla de Okinawa opone una fuerte resistencia contra los invasores. Incluso las niñas de los institutos lanzan granadas de mano contra las tropas norteamericanas. 20.000 habitantes de Okinawa se han visto obligados a luchar en el ejército japonés. Kikuko Miyagi, estudiante de 16 años, actúa de enfermera en un hospital subterráneo. Nos traen gran cantidad de soldados heridos. A algunos les faltan las extremidades, a otros la cara. Son jóvenes de 20 y 30 años que gritan como niños. Miles de ellos. La superior potencia de Estados Unidos se va abriendo camino a través de las defensas japonesas.
Luego, el 8 de mayo de 1945, se difunde la noticia de que Alemania se ha rendido a los aliados. Coronel Yahara. Somos conscientes de que es el fin. Es una tontería continuar una guerra una vez que nuestro único auténtico aliado se ha rendido. Nuestros líderes nos han metido en esta guerra para conservar su propio poder. ¿Quién no desesperaría al saber que nuestros soldados mueren por el bien de tales individuos? Por primera vez en la guerra, miles de soldados japoneses se rinden. Japón no será derrotado mientras quede 1 centímetro de tierra y un solo soldado. Para los japoneses no existe la rendición incondicional. A medida que los norteamericanos van eliminando los últimos focos de resistencia, miles de civiles que se habían visto obligados a refugiarse en cuevas se ven atrapados en un infierno de explosiones y napalm. Cuando los supervivientes van emergiendo, están aterrorizados, muertos de hambre y a punto de morir. Kikuko Miyagi es una de las últimas en salir. Era como una lluvia de balas. Los norteamericanos pensarían que estábamos con los soldados. Aosa, Ueki y Nakamoto murieron al instante. Sus cuerpos cayeron sobre mí. Luego cesó el fuego. Los norteamericanos se darían cuenta de que estaban disparando a muchachas. Mis 10 compañeras de clase murieron todas. Nunca lo olvidaré. Más de 12.000 norteamericanos y más de 200.000 japoneses han muerto, incluyendo 1/4 de la población civil de la isla. Es la batalla más sangrienta de la Guerra del Pacífico. El único objetivo ahora es Japón. Desde bases en las islas recién conquistadas, los estadounidenses han iniciado una nueva ofensiva: el bombardeo con bombas incendiarias de las ciudades japonesas. Shawaharu Hashimoto es vigilante contra ataques aéreos en Tokio. Los incendios causados por las bombas se extendían como una alfombra ardiente. Ante mis ojos tenía una auténtica escena del infierno. A ambos lados de la calle había gente envuelta en llamas. No era posible decir si eran hombres o mujeres. Masuko Saito. Estábamos rodeados por un mar de fuego. Corrí con mis 3 hijos y nos tiramos al río. La gente gritaba. Dios mío, permite que toda la familia muera junta. En solo un ataque sobre Tokio murieron más de 100.000 personas envueltas en llamas. Los norteamericanos dominan completamente los cielos de Japón. Los
Los anticuados y lentos aviones de la Fuerza Aérea japonesa no pueden competir con los cazas norteamericanos. Con las rutas de navegación desprotegidas y los suministros de combustible cortados, la maquinaria de guerra japonesa es incapaz de resistir. Yasuko Ogiwara viaja en tren camino a casa. El ruido de un avión hizo que todos los pasajeros gritaran aterrorizados. Era como un animal salvaje atacando a su presa. Uno tras otro, los viajeros iban cayendo. Podía notar el calor de las balas al pasar cerca de la cara. Una mujer de mediana edad murió junto a mí. Estaba rodeada de cadáveres y trozos de carne y huesos. Los japoneses están asediados. Los submarinos norteamericanos se mueven a placer, hundiendo uno a uno todos los barcos de la flota mercante de Japón. Cortadas las vías de aprovisionamiento, los japoneses empiezan a morir de hambre. Michio Komatsu. A pesar de la censura gubernamental, todo el mundo sabe que los submarinos norteamericanos están ganando la guerra. Ya casi no nos quedan barcos. Winston Churchill ha dicho que tendremos que sobrevivir comiendo arena. Solo ahora nos damos cuenta de lo formidable que es el enemigo al que nos enfrentamos. Potsdam. Julio de 1945. Un pueblo de los suburbios de Berlín. Los líderes aliados se reúnen para discutir cómo poner fin a la Guerra del Pacífico. Les ofrecen una alternativa a los japoneses: rendición incondicional o la total destrucción. Once días después, sin haber recibido respuesta de los japoneses, los norteamericanos lanzan bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Makoto Nagai, de 10 años. Hubo una tremenda ráfaga de viento y un gran ruido, como un trueno. Lo más grande que había habido. Feo y precioso. Era como una columna de fuego. Pensé que un avión se había estrellado contra el sol. Nagasaki, 1945. El día antes de lanzar la bomba, el doctor Takashi Nagai se despidió de su esposa para ir a trabajar como siempre. 3 días después pude volver a casa. Enseguida la encontré. Un bulto negro en lo que quedaba de la cocina. Solo la pelvis y otros huesos chamuscados por el fuego. Aún estaba caliente. Cogí a mi esposa y la deposité en un cubo. Y así la llevé al cementerio. Más de 200.000 personas murieron al instante. Muchos miles más fallecerían en los meses y años venideros. Ichiro Hatano, de 16 años, escribe en su diario: ¿El ejército no sabía que el enemigo tenía un arma así?
Era estúpido esperar ganar la guerra con lanzas de bambú. Nuestra voluntad de luchar se está desvaneciendo. Seis días después del bombardeo de Nagasaki, hubo una declaración especial por la radio. El divino gobernante de Japón, el emperador Hirohito, hablaría a su pueblo. A nuestros buenos y leales súbditos, tras ponderarlo detenidamente, hemos decidido aceptar un acuerdo recurriendo a una medida extraordinaria. Por primera vez, el pueblo japonés oía la voz de su Dios viviente. Sin mencionar la palabra rendición, anunció el fin de la guerra. Si continuamos luchando, no solo representaría la total destrucción de la nación japonesa, sino también la extinción total de la civilización humana. Así que hemos decidido preparar el terreno para una paz grandiosa, soportando lo insoportable. Hiroko Nakamoto. Después de escuchar al emperador, nadie habla del final de la guerra. Todo el mundo tiene el corazón destrozado. Estamos agotados. Sí, es un alivio saber que no habrá más bombardeos. Pero ¿qué queda para nosotros? Familias sin hogares, niños sin padres. ¿Qué pasará con nuestra querida patria, ahora conquistada por hombres blancos de Occidente? Tras la emisión del emperador, se ordenó a las fuerzas japonesas del imperio que depusieran las armas y se rindieran. Shintaro I, del 41º Regimiento de Infantería. Nunca soñé que el emperador se rindiera tan fácilmente. Los oficiales como yo no creíamos que Japón pudiera perder. Me ordenaron que quemara la bandera del regimiento. Lo hice, con lágrimas resbalando por mis mejillas. Solo espero que los vencedores nos traten de forma caballerosa. Yua Ihara, ama de casa, está preocupada por su marido. Al conocer la rendición, toda mi energía se evaporó. Luego continuaron las noticias por radio y oí que los soldados que estaban fuera de Japón serían desarmados y repatriados a casa. Me sentí aliviada y me pasé la noche orando. Dios, por favor, impide que mi marido se suicide. Pasarían 3 años antes de que Yua Ihara tuviera noticias de su marido. Había fallecido el 10 de agosto, 5 días antes de la rendición. Tailandia, 1945. Por toda Asia, los prisioneros de los campos de concentración son liberados por los aliados. Más de 130.000 soldados británicos y del Imperio Británico capturados en Malaya, Singapur y Birmania se habían visto obligados por los japoneses a trabajar en condiciones extremas. Muchos de los guardas de los campos son arrestados y acusados de brutalidad y asesinato.
El primer teniente Hiroshi Abe estaba al mando de una unidad dedicada a la construcción del ferrocarril. En realidad no hice nada malo. Yo solo trabajaba allí. Necesitábamos mano de obra humana porque no teníamos máquinas. Si un prisionero no rendía lo suficiente, era apaleado. Yo no sabía nada de la Convención de Ginebra. En mi campo murieron 3.100 prisioneros. Yoshikichi Kasayama, guarda. Golpeábamos y dábamos patadas a los prisioneros para que trabajaran. No había mucha comida y las normas del ejército dicen que nosotros debemos comer primero. Lo que quedaba era para los prisioneros, así que estaban muy delgados. Todos los días moría alguno. No había tiempo para cavar tumbas. Cuando se entierran a varios cientos de cadáveres en el mismo lugar, todo huele a cuerpos descompuestos, el hedor de la muerte. De los soldados británicos y del Imperio Británico capturados por los japoneses, casi 1 de cada 4, más de 29.000, han muerto al finalizar la guerra. ...30 de agosto de 1945... Base aérea de Atsugi, a las afueras de Tokio. Cuartel general de uno de los escuadrones de kamikazes de la Armada Imperial. Los pilotos han huido, dejando a un grupo de chicos preparando la base para la llegada de los primeros invasores norteamericanos. Masuo Kato, periodista. Corría el rumor de que miembros armados del cuerpo de kamikazes estaban ocultos en las colinas cercanas, listos para atacar. A la gente le habían dicho que dejaran de pelear hasta la muerte, y su reacción era imposible de predecir. Por primera vez en su historia, los japoneses se enfrentan a la realidad de la derrota. A las 2 de la tarde llega un avión. Lleva al nuevo gobernante de Japón, general Douglas MacArthur. Masuo Kato le está esperando en la pista. El comandante supremo hizo una pausa para echar una mirada al aeropuerto bañado por el sol, mientras saboreaba el momento, igual que un gran actor efectuando una entrada cuidadosamente planeada. Ahora que habían llegado los occidentales, ¿cuánto tiempo se quedarían? Cuando el general MacArthur parte para Tokio, se ordena a 30.000 soldados japoneses que formen a lo largo del camino. Les han dicho que den la espalda por deferencia al nuevo jefe supremo. Ichiro Hatano, de 16 años, está esperando en Tokio. La policía está dando órdenes sobre los norteamericanos. Evitad el contacto personal tanto como podáis. Si un norteamericano inicia la conversación, respondedle tranquilamente. Las mujeres deben vestir modestamente y salir solas lo menos posible. Ser ocupado es más aterrador que ser bombardeado. Bahía de Tokio. 3 días después, el 2 de septiembre de 1945, se están efectuando los preparativos para la rendición oficial. La responsabilidad de la firma recaerá en el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Mamoru Shigemitsu.
Los líderes de Japón han evitado la responsabilidad de la rendición. Es mi deber llevar a cabo este último y decisivo acto. Estaba rodeado de espectadores enemigos. Luego llegó el general MacArthur. Es mi esperanza, y de hecho, la esperanza de toda la humanidad, que a partir de esta solemne ocasión emerja un mundo mejor de la sangre y carnicería del pasado. MacArthur declaró que la guerra había terminado y nos pidió que firmáramos el acta de rendición. Nos resulta muy difícil a los japoneses utilizar la palabra rendición. Los militares opinan que deberían referirse a un alto el fuego. Pero se llame como se llame, el renacimiento de Japón dependerá de la aceptación del hecho de que se ha rendido como resultado de una derrota. Por fin ha terminado la Guerra Santa de Japón. Ahora los japoneses tendrán que soportar la ocupación. Octubre de 1945. El crucero británico HMS Swiftsure llega a Nagasaki. Han pasado más de 6 semanas desde que Japón se ha rendido oficialmente. Las tropas aliadas están entrando en todas las ciudades importantes. Naokata Sasaki, colegial. Llegó la noticia. Están en camino. ¿Cómo serían? Iban por la carretera en dirección a nosotros. Venían en jeeps y camiones. Los imaginábamos como feroces demonios con cuernos en la cabeza. Miramos a hurtadillas con la intención de verlos. Nos llevamos una decepción. No tenían cuernos. Los amigos que se habían encontrado con ellos en la calle traían chocolatinas. Son buena gente, decían. Pero yo les decía que no podía ser cierto. Mentían. Puerto de Otake. Con la caída del imperio, más de 6 millones de soldados y civiles regresan a casa. Kunimitsu Iida acaba de llegar de Okinawa. Tardamos 3 días en desembarcar. Era la primera vez en 8 años que iba a casa. Luego nos rociaron la cabeza y los brazos. Estamos muertos de hambre. La ropa que llevábamos la cambiamos por comida. Todos estábamos agotados y no teníamos ni fuerzas para hablar entre nosotros. Kimie Sugino. Si mi marido volviera vivo a casa, no me importaría en qué estado llegara. Solo rezo para que vuelva, por los niños y por mí. Mientras esperaba, recibí un informe oficial. Había muerto en las Filipinas. Lloré desconsoladamente. Cuando me quedé sin lágrimas, tomé la decisión de ser un padre para mis 3 hijos. Para los que regresaban a Japón,
Las cicatrices de la guerra estaban por todas partes. En Hiroshima y Nagasaki, muchos supervivientes de la bomba atómica se enfrentaban a una muerte lenta debido a las radiaciones. Dr. Michihiko Hachiya. Había una avalancha de pacientes. La mayoría presentaban quemaduras graves. Todos estaban gravemente enfermos. La gente que parecía haberse recuperado presenta nuevos síntomas. Muchos pacientes están muriendo sin que sepamos la razón. Estamos desesperados. Senji Yamaguchi, de 14 años. Un dolor insoportable sacudió mi cuerpo cuando las enfermeras quitaban las gasas. «Por favor, mátenme», grité. También había una joven en el hospital que, al igual que yo, tenía quemaduras en la cara. Habría sido una mujer preciosa de no ser por las cicatrices. La noche antes de darle el alta, se ahorcó. Me negué a permitir que su muerte me desanimara. Juré volver al colegio sin importar cuánta gente se riera de mis cicatrices. Durante los siguientes 50 años, más de 100.000 personas morirían a causa de los efectos secundarios de las radiaciones. A finales de 1945, los japoneses se enfrentan a un desolador futuro. La cosecha del arroz ha sido un fracaso. La inflación galopante. El mercado negro se está extendiendo. En todas partes, las colas para conseguir alimentos se adentran por entre las ruinas. Yoshitaka Kojima, de 16 años. Mirad al pueblo del derrotado Japón. Zuecos de madera en los pies. Los yanquis se reirán al vernos tan pobres. Por todas partes, gente sin trabajo. Algunos incluso han muerto de hambre. Las mujeres que salen en busca de alimentos son atacadas y con frecuencia violadas o incluso asesinadas. Creo que en el futuro aún sufriremos más penurias. Los aliados ponen en vigor una serie de reformas radicales en un intento de erradicar todo resto del pasado militarista de Japón. En las escuelas son destruidos los viejos libros de texto y a los niños se les enseñan los beneficios de la libertad individual y del pacifismo. Se aprueba una nueva constitución más democrática. Por primera vez las mujeres obtienen el derecho al voto. En un esfuerzo por reconstruir una nación destrozada por la guerra, todo el mundo tiene que trabajar. Tokio. El 3 de mayo de 1946, los líderes de Japón son llevados a juicio por crímenes de guerra. Son acusados de librar una guerra agresiva y cometer innumerables atrocidades. Takashi Asai, estudiante. La temerosa oscuridad está pasando. Aquellos de nosotros que creemos en la libertad, difícilmente encontramos la forma de expresar nuestra alegría. Lo más importante para nuestro país es destruir a los militaristas fanáticos. El castigo por los crímenes de guerra debería ser la muerte. En 1951, cuando finalizaron los juicios por crímenes de guerra, casi 4.500 japoneses serán condenados,
de los cuales cerca de 1000 serán ejecutados. En los juicios falta un miembro del régimen japonés en tiempos de guerra. Mientras en Occidente tienen lugar amplias manifestaciones para juzgar al emperador, llega una gran cantidad de cartas al jefe de las fuerzas ocupantes. Al honorable general MacArthur. En nuestro país, el emperador está por encima de Dios. Si algo le ocurriera a su majestad, nuestra vida carecería de propósito. El emperador obligó al país a ir a la guerra con más poder y autoridad que Hitler. Si ese hombre escapa al castigo, no habrá justicia. Si ocurriera que su majestad fuera juzgado, muchos japoneses odiarían a todos los norteamericanos. Se lo ruego con esta petición, escrita con mi sangre. Con la Guerra Fría acechando, los norteamericanos prefieren no llevar a juicio al emperador. En vez de ello, es obligado a efectuar una serie de visitas perfectamente orquestadas por su devastado país. El 7 de diciembre de 1947 llega a Hiroshima. Se esperaba que el emperador siguiera siendo un importante símbolo de continuidad con el pasado. Konokichi Sumiyoshi. No podemos negar que teníamos grandes esperanzas para el viejo Japón. Pero el hecho es que los militaristas ignoraron por completo la realidad. Japón se había aislado y temía al mundo exterior. Debemos crear una nueva nación sobre las cenizas de la antigua. Tras 8 años de guerra, durante los cuales Japón perdió 2,5 millones de personas y mató hasta 15 millones en ultramar, el legado de la guerra de Japón será largo y doloroso.